Vamos a leer dos versos de este capítulo y el tema que estamos viendo es una familia ejemplar. Diga conmigo, una familia ejemplar. La Biblia, hermano, nos habla que Dios primeramente instituyó la familia. Amén. La Biblia dice que cuando el Señor puso a Adán y a Eva y los puso en el huerto, les dijo que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Les estaba diciendo el Señor: yo quiero ver familias, yo quiero que de ustedes salgan multitud de gentes y que hayan familias que me honren. Ahora, cuando el Señor estableció la familia, el Señor puso un rol. El otro día estuvimos viendo el tema, el orden en la familia. Puso al hombre como cabeza, puso a la mujer como la ayuda idónea. Y más adelante el apóstol Pablo nos explica en Efesios capítulo 5 que el varón es la cabeza de la mujer y la mujer es su cuerpo. También nos explica el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza del varón. Entonces la mujer, hermano, es la ayuda, es el cuerpo del hombre, es también, dice en una porción de la escritura, que es la corona del varón. Por lo tanto, el varón es la cabeza, el varón es responsable y por eso juntos los matrimonios debemos de tomar las decisiones. Al Señor le gusta que haya una familia unida, una familia en la cual el esposo y la esposa se lleven bien. ¿Cuántos dicen amén? Cuando eso no sucede, los que llevan las consecuencias y los que sufren son los hijos. Pues los hijos pueden llevar una tristeza muy profunda en el alma, en el corazón, al ver que sus padres no se comprenden, al ver que sus padres no se llevan bien. Pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo esto, hermano, porque yo tengo que dar bien en claro de que cuando el Señor viene a la vida de un hombre y de una mujer, las cosas viejas pasan y todas las cosas vienen a ser nuevas. Por lo tanto, si usted está pensando y diciendo, pero es que yo crecí en una casa a donde mi papá y mamá no se llevaban bien, o viceversa, puede ser usted el padre o la madre de decir, yo cuando estuve con mi esposo o con mi esposa no nos llevábamos bien. Piense de que ahora estamos en Cristo, y aunque las cosas pasadas fueron duras y quizá trajeron consecuencias para el día de hoy, el Señor las hace nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios que nos dice que dejemos el pasado atrás y que miremos hacia el blanco perfecto que es Cristo. Nosotros debemos de aprender a vivir nuestro presente y ver hacia el futuro. Nuestro futuro es Cristo, y las experiencias del pasado que nos sirvan para un bien, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cuando llega la palabra de Dios, llega a tiempo y fuera de tiempo. Cuando vemos la historia de Josué, vemos que Josué, hermano, se decidió y expresó y dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces es muy importante que en la casa sirvamos a Cristo. Es muy importante que nosotros le sirvamos al Señor no solo individualmente, sino en familia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros le servimos al Señor en familia, es hermoso. Y entonces nosotros debemos como padres ser los precursores de que nosotros y nuestros hijos les serviremos al Señor. Hace 8 días teníamos a hermano Pedrito aquí, y él nos decía algo muy importante, algo que es esencial, que cuando él andaba más mal, más oraba a su mamá. Cuando él más se metía en caminos equivocados, más su madre le llamaba que era un siervo de Dios. Entonces el orar, la oración de una madre tiene mucho poder. La oración de un padre tiene mucho poder. La Biblia lo enseña con Abraham. Entonces, yo pienso que ¿cuántos de los que estamos aquí, sus hijos, todos sus hijos están sirviendo al Señor en este momento? Levanten la mano, los padres. Amén.
Ahora, de los que ya tienen hijos mayores, ¿cuántos de sus hijos están sirviendo al Señor? Todos. Quizá no todos, ¿verdad? Quizá no todos. Pero nosotros debemos de creerle al Señor. Porque la promesa del Señor, por medio de los labios del apóstol Pablo y por el Espíritu Santo, aquel carcelero, ¿cuál fue? Cree tú. ¿Cree qué? Cree tú en el Señor Jesucristo. ¿Y serás salvo quién? Tú y tu casa. Entonces, desde que creemos en el Señor, nuestros hijos están incluidos en el plan de Dios. Quiero que veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15. En el capítulo 16, verso 15. Y cuando lo tenga, me dice amén. Leemos, dice: os exhorto, hermanos, ya que conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio ¿de quién? De los santos. Entonces aquí vemos a una familia. Mira hermano, realmente para un ministro no hay cosa más hermosa que una familia se convierta al Señor y que esa familia le sirva al Señor. No hay gozo, no hay satisfacción más grande para un pastor, para un ministro de Dios, para un apóstol en el caso de Pablo, que sus hijos le sirvan al Señor. Pero lo más hermoso es cuando las familias enteras le sirven a Dios. Cuando el papá, hermano, va a la iglesia corriendo porque tiene un privilegio que es servirle al Señor, quizá como mujer. La mamá va porque ella es maestra de niños, y el hijo va porque está en la alabanza. La otra hija va porque ella sirve al Señor también con los sugieres, o en diferentes áreas del ministerio en la iglesia. Es un gozo ver a esas familias así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos anhelan ver eso? ¿Cuántos anhelan verlo? Fíjese que uno debe de tener metas y anhelos en el Señor, porque Dios cumple los deseos del corazón de uno. Y mucho más cuando tus deseos son conforme al corazón de Él. El Señor te los va a cumplir. Todo es que le creamos. Aquí vemos que el apóstol Pablo menciona a una familia de la casa de Estéfanas. Estéfanas era el nombre de este siervo, y dice que todos ellos se convirtieron, fueron los primeros convertidos a Dios en una provincia llamada Acaya, y que se dedicaban al servicio de los santos. Cuando vemos nosotros ese cuadro, creo que es importante notar lo que ellos realizaban. Quiero explicar un poco al respecto de esto. Ellos se dedicaban al servicio de los santos, y la palabra nos enseña que esta familia eran diáconos. Fíjese que la palabra diácono quiere decir ayuda. Nosotros muchas veces confundimos a alguien que dice diácono con un servidor, con un ujier. Los ujieres y los servidores son los que asisten a los santos en los servicios, etcétera. Pero los diáconos son aquellos que tienen cierta madurez, alcanzan cierta madurez en la iglesia y llegan a ser ayudas de los ministros, de los pastores en diferentes áreas. Por ejemplo, podemos decir el diácono de la alabanza, el diácono de los ujieres, podemos decir el diácono de los maestros de niños. O sea, son principales, son gente que llega a alcanzar cierta madurez. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que habían problemas entre los santos en el pueblo, porque se estaban convirtiendo gente de los griegos, gente también de los gentiles, se estaban uniendo a los judíos ya convertidos, y había un problema de que los judíos o los griegos se quejaban de que a las viudas de los judíos les servían más comida, les daban mejor servicio, y quizá eso se daba. Usted sabe que hay imperfecciones en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero por eso los ministros debemos de tener discernimiento.
Y nombrar gente, buscar gente que sean diáconos, gente que sea ayuda, gente que no sea capataz. Porque muchas veces en las iglesias, cuando se nombra a la persona equivocada a ponerlo a cargo de un departamento, lo que terminan siendo son capataces, mandando, haga aquí, acá, tronando dedos, y muchas veces, pero ni uno de pastor hace eso. Porque la Biblia claramente nos enseña que no debemos de enseñorearnos de nadie. Entonces, cuando vemos en la Biblia que estaba ese problema en el pueblo, dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro dijo: no nos conviene a nosotros estar sirviendo mesas, porque nosotros debemos de dedicarnos al ministerio, que es la oración y la palabra. Pero debemos de nombrar, dijeron ellos, 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo. Imagínense, llenos del Espíritu Santo para servir mesas, para servir comida. Claro que debe de ser así, porque alguien que está lleno del Espíritu Santo tiene la sabiduría, tiene la madurez, tiene la sensibilidad de ser igual con todos, de ser imparcial, de no tener favoritismos. Y la Biblia dice que escogieron a un varón llamado Esteban. Y Esteban dice que era un hombre poderoso en palabra. Era un hombre, hermano, que el Espíritu Santo lo tomaba. Y yo me imagino que él sirviendo mesas, profetizaba, sirviendo mesas, ministraba a la gente, porque diácono quiere decir ayuda. Y diaconía, eso es lo que quiere decir. Ministración quiere decir alguien que asiste, no solamente en un servicio, hermano, de poner una silla, de poner un plato, de poner una mesa, de poner un mantel. Eso es lo exterior, porque en el Señor todo es espiritual. Cuando servimos a los santos, los debemos de servir en espíritu, en alma y en sus necesidades también corporales, como comer, como poner una silla. Por eso, hermano, debemos de gozarnos nosotros de servir a Dios en lo que Él nos da un privilegio de hacerlo, porque un día el Señor va a decir el Señor: me viste enfermo y me visitaste, me viste hambriento y me diste de comer. Fíjese, ahí está. ¿Qué hacía Esteban? Daba de comer. Y el Señor va a decir: me viste hambriento y me diste de comer, me viste desnudo y me vestisteis. Entrada al gozo de tu Señor, siervo fiel. Y muchos van a decirle al Señor: Señor, pero si yo nunca te vi a ti desnudo, yo nunca te vi a ti hambriento, nunca te vi en un hospital. Y el Señor le va a decir: sí, por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. Por eso le digo, nosotros debemos, hermano, de tomar este ejemplo de este varón Estefanas, que servía al Señor de esa forma. Yo le decía el otro día a unos hermanos que cuando nosotros recogemos en el vehículo de la iglesia, o aún en nuestros vehículos, a los hermanos para que vengan a la iglesia, debemos de ser atentos, debemos de ser corteses, debemos de que la gente se sienta bien. ¿Sabe por qué? Porque qué tal si le dijeran a usted: hermano, el domingo le toca el privilegio de recoger al Señor Jesucristo? ¿Cómo iría usted? ¿Cómo iría? Con el mejor vestido, llegaría temprano, se bajaría, le abriría la puerta, ¿o no? Porque es el Señor. Pero no, el Señor dice: por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces, con esa mentalidad debemos de servir al Señor, que no estamos sirviendo nada más al hermano que vemos, sino que ese hermano es representante de Cristo. Y si nosotros servimos a Dios con esa mentalidad, vamos a servirlo bien, y vamos a edificar a los hermanos, y vamos a levantar al caído, y vamos a sostener al débil. De esa forma, este hombre llamado Estefanas dice que servía al Señor con toda su familia. Él era un diácono, él servía con mucho esmero. Este hermano no solamente predicaba en las casas, en los hogares. Por eso son importantes los discipulados. Por eso es de que nosotros con la pastora nos hemos esforzado en hacer diferentes niveles para que usted se prepare. Pero prepararse, ¿para qué? Para servir.
Porque cuando venimos a las clases, que por cierto las vamos a comenzar a iniciar ya el próximo mes, si Dios lo permite, nos hemos tardado un poco porque hemos tenido diferentes actividades, pero queremos ir al segundo nivel hasta que terminemos los 6 niveles. Es para que cada quien se vaya formando, para que cuando se le envíe a un discipulado a una casa, se sirva de una manera digna a los santos, se sirva y se ministre a la gente para que la gente sea edificada y crezca, para que sirvamos a Dios como lo dice la palabra, como a Cristo mismo. Entonces esta familia se dedicaba a la cooperación en la obra de Dios. Yo quiero que veamos un verso que nos habla al respecto de esto, y lo encontramos en 2 Corintios 6:1. Veamos qué dice 2 Corintios 6:1. Muy importante este verso. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: y como colaboradores en él, también os exhortamos, dice, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pero ¿cómo dice? Como colaboradores. La familia de Estefanas era colaboradora. Cuando hablamos de la palabra colaboradora, estamos viendo un aspecto en el cual ellos se metían a ayudar al prójimo, a los hermanos, con una palabra que en griego se dice surnegeo. Y esta palabra surnegeo habla de ayudar, pero de una ayuda, hermano, la cual no solamente es darle un servicio a alguien, sino una ayuda de preocuparse de que aquella persona no solamente reciba la ayuda, sino que reciba la gracia. Porque la gracia de Dios no es en vano. Cuando nosotros trabajamos colaborando con el cuerpo de Cristo, hermano, vamos a tener primero la recompensa de que vamos a ver a la gente restaurada, trabajada, pero también nosotros vamos a recibir gozo de eso. Porque nosotros debemos de tener muy en cuenta que todo lo que hacemos para Dios tiene una paga. ¿Cuántos dicen amén? El Señor mismo dijo que no, que ni tan siquiera un vaso de agua fría se iba a quedar sin recompensa. Ahora, qué fácil es dar un vaso con agua fría, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que es fácil? Es fácil. Ahora, si un vaso de agua fría el Señor lo va a recompensar, ¿cuánto más va a recompensar el Señor que tú vayas y prediques no solamente con tu boca, sino que prediques y prediquemos con el ejemplo? Es muy importante que nosotros, hermanos, le pidamos al Señor ser gente que seamos hacedores de la palabra, porque siendo hacedores de la palabra, nosotros vamos a poder demostrar que nuestra fe es una fe viva. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 22. Quiero que veamos esta porción. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, yo se lo leo. Dice: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a inspirar fe a los demás, como lo hacía la familia de Estefanas? Actuando, dando el ejemplo, trabajando, esforzándonos, estar dispuestos a hacer la obra de Dios. Que cuando el Señor, hermano, nos llame a hacer algo, no vayamos pensando cuánto tiempo me voy a tardar, que no vayamos pensando, ¿será que esto vale la pena? Que no vayamos pensando cuánto voy a gastar, sino que vayamos pensando hacerlo con disposición para Dios. Hacerlo, hermano, que decirle: Señor, yo te doy mi tiempo. ¿Cuánto voy a ir? 2 horas, 3 horas, 1 hora de camino.
una hora y media que me voy a estar edificando a los hermanos y otra hora de regreso a mi casa. 3 horas y media, está bien, pero se la voy a dar al Señor. Lo voy a hacer por el Señor con disposición para edificar a los santos, para levantar a los santos. Porque si no emplearías esas 3 horas, ¿en qué las emplearías? En algo lo tendrías que emplear. Quizá viendo en televisión, quizá, quién sabe, trabajando un part-time. El part-time supuestamente tiene que ser de 4 horas, ¿no? Yo te dije 3 horas y media. ¿Y cuánto te van a pagar en el part-time? Por mucho que te paguen $40 la hora. Si te trabajas 4 horas, ¿cuánto sería? Cientos. Bien, hermano René, rapidito hizo las cuentas. Pero esos $160, si no lo sabes administrar, se te van a ir en algo. Y si lo sabes administrar y lo guardas en el banco, amén. Pero es nada más dinero. Mientras que cuando le servimos al Señor, el Señor sabe recompensarnos. Esas 3, 4 horas que se las vas a dar al Señor para ir a edificar a alguien, el Señor un día te va a decir: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero no solamente allá, sino aquí también. Aquí el Señor te va a dar gozo. Aquí el Señor te va a dar. Fíjese que está comprobado que la gente que se sonríe mucho y que se ríe mucho y que goza mucho es gente saludable. Es gente saludable. Ahora imagínense con el gozo del Señor adentro, con el gozo de Dios, porque le serviste, porque lo amas y porque lo que haces lo haces por Él. Vas a ser un siervo de Dios precioso. Y si ese siervo y esa sierva sirven al Señor con ese corazón, con una familia, hermano, una familia preciosa, una familia de la cual las demás familias van a querer ser como ellos. Y yo sí deseo y declaro en el nombre de Jesús por fe que esta iglesia es una iglesia así, una iglesia de familias como las de Estefanas. Dele un aplauso al Señor, fuerte ese aplauso. Una iglesia en la cual nuestra fe está siendo perfeccionada por medio de nuestras acciones delante de Dios. Quiero que veamos entonces otro verso al respecto, porque me llamó mucho la atención lo que dice Filipenses capítulo 1. Quiero que veamos Filipenses capítulo 1 y verso número 1. Dice así la escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Cuando Pablo habla aquí de los obispos y de los diáconos, está comparándose ahí a la familia de Estefanes, que dijimos al principio que ellos eran diáconos. Ellos eran gente, hermano, que querían servirle a Dios. Cuando uno quiere servirle a Dios, Dios lo va a tomar en cuenta a uno en lo que menos, hermano, tú te imagines. Cuando tú le sirves a Dios y le dices: Señor, ¿para qué soy bueno? Y te mandan a hacer, por ejemplo, la pared, como la están haciendo aquí. Eso es servir a los santos. Pero el Señor no quiere que te quedes nada más construyendo paredes literales, pero quiere que te construyas paredes espirituales para cubrir a otros, para que seas también como Pablo dijo: yo soy el perito arquitecto de la iglesia. Pero Pablo anhelaba servir al Señor. Pablo, hermano, él andaba persiguiendo a los cristianos, andaba persiguiendo a los hermanos. Él mismo dice: yo perseguí a los de la iglesia del Señor. Pero Pablo mismo, él creía que él servía a Dios haciendo eso. Cuando nosotros trabajamos para Dios en lo que Él nos da la oportunidad de que lo hagamos, y lo hacemos de corazón, hermano, y nos gozamos en lo que hacemos, un día, cuando menos te esperes, cuando menos lo pienses, Dios te va a llamar a ser
Algo grande. Algo grande que no te lo vas a poder imaginar, pero Dios te va a dar la capacidad para que lo hagas. Entonces, aquí dice este verso que, que se incluya en este, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces, eso quiere decir que esta gente servía. La traducción de la palabra diaconían, ahí le añade una N al final. Diaconían en el griego quiere decir servían, pero ese servicio era un servicio incansable, era un servicio, hermano, duro. Era un servicio del cual, hermano, se trabajaba duro, porque para el Señor, hermano, hay que trabajar también duro muchas veces. Mire, Pablo trabajaba duro. Pablo andaba de ciudad en ciudad, andaba dando la palabra de Dios, a veces sin dormir bien, a veces sin comer bien, a veces limitándose en muchas cosas, porque el servicio de Dios muchas veces requiere esas cosas en su medida, pero Él cuando llama a que le sirvamos en familia nos va a dar un trabajo. Por eso yo le animo a usted, padre de familia, madre de familia, que aunque sus hijos sean grandes, aunque sean adultos, usted pídale al Señor servirle juntamente con su familia, como lo hacía este varón Estefanas. Pidámosle al Señor. Yo tengo la bendición de que tengo a mi hijo Obed sirviendo aquí conmigo. Y él está sirviendo, si no en alabanza, está sirviendo en los jóvenes. Me he gozado oyéndolo predicar. Y lo digo, él no está aquí hoy, porque está de viaje. Está de viaje, pero yo sé que en todo lo que él ha servido al Señor, Dios lo ha honrado. Porque aún siendo un joven, que él ha comenzado a servir al Señor desde que era un adolescente, y ahora en sus años de juventud, él no escatima el tiempo. Muchas veces sus amigos o de la universidad lo llaman y le dicen, mira, va a haber tal cosa, vamos. Y él, como un joven respetuoso, me dice, papá, va a haber tal actividad, pero ¿me das permiso a ir? Yo le digo, bueno, hijo, si tú quieres ir. No, me dice, pero es que hay servicio, mejor no voy. Yo, lo principal. Es día viernes, me están invitando que va a haber, la vez pasada me decía, va a haber una obra de teatro en tal lugar, dicen que es muy bonita, y yo estaba y tenía el deseo de ir, pero me dice, pero es día viernes, y el día viernes yo no puedo faltar a la iglesia por una obra de teatro. Otro día la puedo ir a ver, si es que la dan, pero primero el Señor. Entonces yo me gozo porque el Señor me da el privilegio de servir al Señor con mi esposa, con mi hijo, y tengo 2 hijos más que por el momento no están sirviendo como lo hace mi hijo Obed, pero yo en el nombre de Jesús confieso, como lo dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo sé que, denle un aplauso al Señor, porque lo mismo que le hace por mí lo hace por usted. Yo sé que un día, hermano, no muy lejano, yo veré a mis 3 hijos sirviendo al Señor juntamente conmigo en el ministerio, como el Señor quiera, porque Dios a cada quien le da un don. Quizá predicando, quizá no predicando, pero en algo ellos van a estar involucrados sirviendo al Señor. Ahora yo sí veo a mi hijo Obed predicando, porque ya lo he visto predicar. Amén, porque Dios le ha dado a él ese don de hacerlo. Y usted sabe que el Señor honra a los que lo honran, hermano. Es lindo servirle a Dios, porque cuando lo hacemos con devoción, lo hacemos con alegría, no solamente nosotros salimos ganando, sino edificamos a muchos. Yo ir concluyendo, quiero leerles otro verso
que vi aquí. Y esto está en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 16. Y dice así: que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos. Se está refiriendo a la familia de Estefanas. Dice que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. O sea que cuando nosotros, hermano, vemos y podemos llegar a ser gente que servimos a Dios, que trabajamos para Dios, que somos ayudas, hermano. ¿Cuántos quieren ser ayudas? ¿Sabe qué es una ayuda? Es cuando el Señor nos pone gente por delante de nosotros. Nos pone gente. En una ocasión, hermano, yo estaba trabajando y Dios me puso a una persona. Me pusieron a trabajar con ella. Y yo dije: Señor, ¿por qué me mandaron aquí? Pues realmente no quiero estar aquí. Pero luego, cuando comencé a hablar con aquella persona, yo comencé a observar lo que primeramente tenía una actitud muy distinta a la de otras personas, una persona muy respetuosa, muy amable, y comenzó a contarme parte de su vida, así por así, y hasta decirme de que él tenía un jefe anteriormente que le decía de apodo Jesús, porque me dice que tenía el pelo largo y se parecía así como en las películas. Me dice, yo le decía Jesús de apodo. Entonces ahí hallé la oportunidad. Dije: Señor, por eso me mandaste, para que yo le hable. Él mismo me está dando la oportunidad que le hable de Jesús. Y lo escuché, y luego le digo yo: ¿y tú qué crees de la Biblia? ¿Qué crees de Jesús? Me dice él: yo lo único que sé, me dice, es que hay una teoría de la energía, y que la energía nunca deja de ser, sino que se convierte de una cosa en otra. Eso es lo que yo creo, pero de Jesús no sé mucho, he leído muy poco. Entonces comencé a hablarle, y luego me cuenta a él de sus experiencias que ha tenido, y una experiencia muy, para mí, tremenda. Y le digo yo: de eso que viviste, le digo yo, no ha sido una casualidad. Yo creo, le digo, que esa experiencia que me acabas de contar fue un ángel que Dios te mandó. Porque ¿sabe qué me contó? Dice que iba en una carretera y se le acabó la gasolina. Y no hallaba ni qué hacer, porque me dice, no cargaba ni un centavo, no me podía pero ni ir a caminar a comprar la gasolina. Y a llamar a un amigo iba cuando se para un carro por detrás. Y me dice: ¿te puedo ayudar en algo? Y dice que le dijo él: sí, necesito gasolina, ya vengo. Se la fue a comprar, le echó la gasolina, y ya que le echó la gasolina, le dijo: mira, yo no tengo ni un centavo en la bolsa, no te puedo pagar, pero si me das la dirección de tu casa, en mi casa yo tengo suficiente dinero para mandarte a pagar, y te lo envío por correo. Y aquel personaje le dijo: no, 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 no me pagues de esa forma. Le dijo: págame de esta forma. Ve el domingo a la iglesia, y el dinero que me ibas a pagar a mí, dalo a la iglesia para que Dios lo use, y ve a escuchar la palabra de Dios, y así me vas a pagar. Y dice que él se quedó sorprendido, y me dice: el día sábado me estaba llamando un amigo, vamos mañana a jugar tenis en la mañana. Y yo le dije: no puedo, porque tengo una deuda, tengo que ir a la iglesia. Yo no voy a la iglesia. Y fui y hice como aquel hombre me dijo. Le decía yo: y ahí le digo yo, un ángel de Dios, eso yo no lo veo una casualidad. Un ángel de Dios te envió porque Dios quiere que lo busques. Dios quiere hablarte, Dios quiere tener un propósito en tu vida. Y comencé a hablarle a aquel hombre, y se quedó, pero nunca se esperó, y me dijo una cosa. Me dijo: yo creo que en cada situación hay un propósito, aunque no entienda,
Pues sí, le digo, ahí había un propósito que me mandaron a trabajar contigo hoy, le digo yo. Y el propósito era que yo te hablara de que cuando tengas preguntas, le hables al Señor Jesús y Él te va a contestar todas tus preguntas. Y le digo yo, si no nos volvemos a ver, que Dios te bendiga, pero busca al Señor. Y se me queda viendo y me dice, sí nos vamos a volver a ver. Pero sabe, hermano, debemos de ser ayudas. Porque yo no sabía que ese día yo iba a ser ayuda para él. Si a mí me hubieran preguntado que quería ir a ese lugar, me hubiera dicho, no, no voy. Pero como Dios tiene sus propósitos con nosotros, Él va a mover piezas y nos va a mandar a ciertos lugares. Por eso debemos de tener siempre la disposición para que cuando Dios nos muestre el propósito por el cual estamos en ese lugar, podamos actuar. Y nuestro propósito debe de ser hablar de Dios. Pero no solo hablar de Dios, sino que vivir como Dios nos manda que vivamos. Y pedirle al Señor una familia que le sirva al Señor. Para que podamos impactar primeramente a nuestros familiares, luego a los vecinos y luego a la iglesia. Y de la iglesia podamos ir a impactar a otra gente. Yo le digo, Dios está trabajando con nosotros. Y si usted va a este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 16, y lee más detenidamente acerca de Estefanas, nos vamos a dar cuenta de que Dios tenía un propósito y levantó a aquel varón con su familia y le servía a las iglesias. Yo hermano, creo que nosotros debemos, como hijos de Dios, estar atentos para que cuando alguien nos venga a pedir una ayuda, un consejo, una oración, estemos dispuestos a darlo. Esta semana visitábamos con la pastora a una familia y yo quiero que oremos por esa familia. ¿Verdad? Alejandra fue con nosotros. Mi esposa dice, nos vamos a llevar a Alejandra y a Claudia. Ya Claudia ya estaba allá. Y es una jovencita de 16 años que le han diagnosticado lupus. Y bueno, llegamos, me llevé una gran sorpresa, porque yo creí que, como ellos son egipcios, creí que eran musulmanes. Pero no, cuando comenzamos a platicar, él me comenzó a hablar de Cristo y que Cristo, y dije, ¿y usted qué? No, yo soy cristiano, dijo él, y contó la historia de cómo es en su país. Entonces me quedé sorprendido de aquel hombre, de todo lo que me dijo. Aunque yo sentía algo en mi espíritu que el Señor está trabajando con él. Pero con mi esposa tuvimos la oportunidad, dijimos, Señor, vamos a orar por ella. Ungimos a la niña. Y bueno, yo la primera vez que la veía en esa condición, ella ha estado aquí, la han invitado, y cuando orábamos por ella temblaba su pierna, no la dejaba de mover. Bueno, yo dije, quizá está nerviosa, pero después ustedes me estaban diciendo de que ella ha estado demasiado exaltada, ¿no? Y mientras orábamos por ella, yo le decía, Señor, toca la vida de esta niña, toca la vida de estos padres, que tú tienes un trato con ellos, pero yo sé que tú estás obrando y vas a sanar a esta niña. Y cuando orábamos por ella y la tocábamos, inmediatamente dejó de temblar, ¿no? Pero fue una cosa instantánea, dejó de temblar. Y yo sentí en mi corazón que Dios estaba haciendo ahí en ese momento algo con ella. Yo le pido que como iglesia, ya que estamos hablando como familia, porque también como iglesia somos una familia, que oremos por aquella familia, que el Señor cumpla sus propósitos y que de esa manera sirvamos al cuerpo de Cristo. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero ministrar esta palabra y quiero que usted con sus manos levantadas le diga al Señor, ahí donde está,
Señor Jesús, levante sus manos. Olvídese de cualquier cosa en este momento, es usted y el Señor. Yo quiero que usted le pida en este momento por sus hijos. Yo quiero que cada padre, cada madre y cada jovencito pida por su hermano o por su hermana. No importa que sea pequeñito. Mientras más pequeñitos, mejor es. Que dedicar a los niños al Señor. Pero levante sus manos y levante su petición y comience a pedir por sus hijos. Madre, padre, hermano, hermana. Aquel hijo que ves que está rebelde. Aquel hijo que se te ha alejado de los caminos del Señor. Aquellos hijitos que todavía los tienes ahí en casa, que están chiquitos. Papá, mamá, abrázalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Bendice, hijo, a tus padres que no están aquí. Bendice a tus hermanos que ya son adultos. Hermano, vamos a comenzar a bendecir a la familia. Comienza a bendecir, hermano, esposa a tu esposo, esposo a la esposa, a los niños. Este es un momento de bendición. En el nombre de Jesús comienza a pedir, dile: Padre, vengo presentando mi familia delante de ti. Vengo presentando, Padre, mis hijos. Vengo presentando a mis hermanos. Vengo presentando, Señor, esos seres tan queridos que me has dado, Padre, a presentarlos delante de ti, Señor. Porque así como aquel varón llamado Estefanas le servía al cuerpo de Cristo, te servía a ti, así nosotros declaramos, Padre, que hoy venimos declarando, Señor, que nosotros y nuestra casa le serviremos al Señor en el nombre poderoso de Jesús.